y en su comunidad están predicando el fin de los tiempos? Fue la pregunta que me hizo una persona y con amor y con respeto quise contestarle, pero cuando lo hice me di cuenta de que ella no quería tener en cuenta lo que la escritura enseñaba. Muy buenos días, mis hermanos. Este es la segunda entrega de este devocional que se llama Hablaré y se cumplirá. Mis hermanos, muy buenos días una vez más y permítanme orar y comenzamos. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por amarme. Gracias por amarnos. Gracias por ayudarnos hasta el día de hoy. Gracias por tu misericordia en la mañana, por tu fidelidad en la noche. Muchas gracias por tu vida en la cruz dada por nosotros. Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. Amén. Mis hermanos, es un privilegio compartir este tiempo devocional recordando un poquito lo que estaba pasando allí en Ezequiel capítulo 12 y versículo 25. Se estaba diciendo un refrán, ¿verdad? El refrán decía: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. El dicho popular del momento, el dicho que había allí en este lugar era: se cumplen los días y la visión no se cumple. En otras palabras, ay, Ezequiel, todo lo que usted está diciendo, mire, pasan los días y no pasa nada. Sí, no pasa nada. De una manera vulgar, diríamos en nuestra Bogotá o en nuestra Colombia, puro tilín tilín y nada de paletas. Sí, así es. Desafortunadamente, era el dicho del pueblo de Dios en ese momento. Era ese el refrán: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Y en el versículo 25 quien habla es Dios. Y Dios, como ya lo dijimos en nuestro anterior devocional, dice: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Dios es tan bueno. Dios ha determinado tener una relación con el hombre, una relación en la cual hay una comunicación con el hombre. Pero desafortunadamente el hombre ha sido afectado por causa del pecado y ha decidido no escuchar a Dios. Preguntamos nosotros y dejamos como pregunta: ¿por qué el hombre no escucha a Dios? ¿Por qué tal vez en estos momentos las personas no estaban escuchando la voz del profeta Ezequiel, la voz de Dios por medio del profeta? ¿Y por qué tal vez hoy en nuestros días tampoco escuchamos? Pues en capítulo 13 Dios va a hacer una denuncia bien grave. Y miremos el capítulo 13, mis hermanos, y vamos a ver ante quién Dios está haciendo esta denuncia. Dice capítulo 13, vamos allí, Ezequiel capítulo 13 y versículo 1: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. La denuncia va a ser contra los falsos profetas. Y la pregunta sería para nosotros: ¿hoy hay falsos profetas? ¿Hay falsos hermanos? ¿Hay personas que están diciendo cosas que no son? Miremos las características y después de que observemos las características vamos a poder determinar si para nuestros días, para hoy día, esta palabra se hace vigente, puede ser aplicable, puede ser comprensible, puede ser observable en cuanto a lo que se está viviendo hoy alrededor del mundo. Bien, dice: profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Quiero contarles que en la antigüedad habían dos tipos de falsos profetas, de falsos
de falsas personas que venían con mensajes fraudulentos al pueblo. Número uno estaban los profetas, que eran representantes de deidades falsas, de dioses falsos. Estos prontamente y rápidamente eran avergonzados, estos prontamente eran descubiertos, estos prontamente eran sacados a la luz, estos prontamente eran destruidos y derrotados. Un ejemplo, los profetas de Baal. Usted se acuerda de la historia de Elías, ante él solito como profeta de Dios en ese momento, ante 400 profetas de un Dios falso. Ellos son rápidamente avergonzados. Entonces este era el primer tipo de falsos profetas. Pero había otro tipo de falsos profetas, unos más peligrosos que otros. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas iban a hablar en nombre de Dios cosas que Dios no había dicho. Estos, con la aprobación de parte del pueblo, venían con mensajes fraudulentos a confundir al pueblo, a confundir a las personas que les escuchaban. Entonces estos era algo más peligroso. Y estos van a tener tres características principales. Este segundo grupo de profetas fraudulentos hablaban en nombre del Dios verdadero. Inclusive hablaban al pueblo de Dios, inclusive hablaban a personas que presentaban cierto interés por las cosas de Dios. Entonces, estas personas estaban siendo confundidas por estos falsos profetas. Y van a tener tres características principales que nos dice el texto. Mire, profetizan, dice hijo de hombre en el versículo 2. Profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Número uno, lo van a hacer de su propio corazón. Esta es la fuente de ellos. Son sus propias emociones, sus propios deseos. Lo van a hacer de su propio corazón. Hermanos y amigos, hoy pensemos un poco. Las personas que hoy salen por redes, que salen por muchos lugares públicos a hablar cosas que Dios no ha dicho, lo están haciendo de su propio corazón, de sus propias emociones, de sus propios deseos. Pero ¿qué más nos dice el texto? Dice, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos. Estos hablan con insensatez. Estos hablan, aquí la palabra sería falta de moral. La palabra sería sin temor a Jehová, sin temor a Dios. Hablan cosas que Dios no ha dicho, hablan de sus propios deseos, pero no solamente lo hacen de sus propias emociones, sino que lo hacen con insensatez, sin el temor reverente de lo que Dios está enseñando. ¿Y qué más dice? Dice, y que andan en pos de su propio espíritu. Y aquí está la demanda, y nada han visto. Entonces, número uno, lo hacen de su propio corazón. Número dos, lo hacen en medio de la insensatez. No es falta de sabiduría, no, mis hermanos, es más bien falta de una relación personal con Dios, falta del temor a Dios y falta de reverenciar el nombre de Dios. Y número tres, lo hacen de su propio espíritu. Lo que a ellos les mueve no es el Espíritu Santo de Dios, es su propio espíritu. No les está moviendo la palabra de Dios en su correcta aplicación, en su correcta observación, en su correcta interpretación, sino que más bien lo hacen movidos por su propio espíritu. En el versículo 6 nos va a decir qué vieron. Dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Y mire lo que dice el Señor. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Y lo más terrible es, con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Esto no va a ser así. No va a ser así. Ellos hablan adivinación mentirosa. ¿Qué es esto de adivinación mentirosa? Adivinación echando suertes. Obtener la voluntad de Dios echando suertes, echando las cosas al azar, sin poner atención a lo que claramente Dios ha determinado en su palabra, sin poner atención a las cosas que están escritas de una manera
entendible, de una manera clara, de una manera honesta, de una manera transparente. Dios nos ha dicho que Él ha enviado a su Hijo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esto es algo muy claro. Pero estas personas buscan la voluntad de Dios y buscan el desarrollo divino de las cosas a manera de suerte, a manera de adivinación, a manera de y diciendo: Jehová ha dicho y Jehová no los envió. Jehová ha dicho y Jehová no los envió. Queridos hermanos y amigos, el castigo es triple para estas personas. Esto no es una sencilla exhortación, no, es un castigo fuerte. Queremos como iglesia rogarle al Señor que nos dé la gracia suficiente para poder hablar estos textos, porque son textos fuertes. El castigo para estas personas no es un castigo sencillo, no, mis hermanos. Amigos, el castigo para estas personas es un castigo fuerte. Mira el castigo triple en el versículo 9. Dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Número 1, primer castigo para estos falsos profetas. No estarán en la congregación de mi pueblo. Número 2, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Y número 3, ni a la tierra de Israel volverán. Había 3 castigos severos para estos profetas fraudulentos, para estos profetas mentirosos. El castigo para los que enseñan la escritura de una manera fraudulenta es un castigo severo, es un triple castigo que vemos aquí. De seguro para hoy día estas personas, pues el castigo no será ni a la tierra de Israel volverán, porque Dios a nosotros no nos ha prometido ninguna tierra. Pero de seguro hay reprensión. Hay reprensión para las personas que hoy día están enseñando la escritura de una manera fraudulenta. Versículo 10, por favor, leamos. Dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros recubrían con lodo suelto. El Señor nuestro Dios es tan sabio que va a dar 2 ejemplos específicos. Y atención, hermanos y amigos, la reprensión no es solo para los profetas fraudulentos varones, sino también va a venir a las mujeres que de manera engañosa hacían cosas incorrectas para con este pueblo. Entonces dice: construyen, habla de un ejemplo de la construcción y dice: construyen, uno edifica la pared y aquí que otros recubrían con lodo suelto. Construyen paredes endebles, dice en otra versión. Construyen un muro frágil. Pero tiene una fachada hermosa. ¿Sí? Eso es lo que dice en otra versión. Dice: la recubrían con lodo suelto. Dice que estos muros se vendrán abajo. Todos estos muros se vendrán abajo. Me pregunto yo, con estos días de aislamiento, con estos días de pandemia, ¿cuántas fachadas hermosas no se vinieron abajo? No me alegro por eso, pero me alegro porque la escritura se cumple. Me alegro porque podemos una vez ver la palabra de Dios y decir: porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. Hablaré y se cumplirá, dice el Señor. Todo esto ya está cumplido. ¿Cuántos muros no se han venido abajo? Es solo por la voluntad de Dios y porque Dios hace esto con los falsos maestros. Mis hermanos, es tremendo lo que hacen ellos. Y por un lado hacían esto los falsos profetas y Dios toma el ejemplo de la construcción, pero mire lo que hacían las mujeres en el versículo 17. Lea por favor conmigo: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Las mujeres también son vistas en esta porción de la escritura, mis hermanos. Miriam, Débora, la esposa de Moisés, Hulda, las 4 hijas de Felipe en la escritura.
Hay mujeres que le han servido al Señor, que le sirvieron al Señor en ese momento, en ese tiempo, para esas dispensaciones. No quiero decir que hoy hay profetas y hoy hay profetisas. No me entiendan eso. Quiero decir que hubo en esos momentos, y hubo tanto hombres como mujeres que sirvieron a Dios. Pero estas mujeres, ¿qué hacían? Y diles, el versículo 18: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Esto era algo bien triste. Hacían objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. Hacen todo tipo de cosas para atrapar a la gente. Vendas mágicas, velos mágicos para la cabeza, amuletos para las muñecas, para las manos. Mis hermanos, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza hoy día? En las palabras de Dios. El Señor dice, capítulo 12, versículo 25, yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. ¿Sabes qué era lo malo de estas personas? ¿Sabes qué era lo malo de los profetas engañosos, de los falsos profetas? Versículo 22, lea conmigo: por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Mis hermanos, estos ponían triste al que andaba correctamente delante de Dios, y ponían feliz y fortalecían y le decían, bien, así es, al que hace las cosas mal hechas. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad muy importante. Hermanos, les invito a que podamos leer y tener muy en cuenta segunda carta de Pedro, capítulo 2, y la carta de Judas, antes de Apocalipsis. Amigos, por otro lado, yo sé que muchos de ustedes tal vez han sido abusados, han sido engañados, y usted puede decir, sí, es que yo fui allí y mire allá cómo tumban a la gente. Mire, allá le ponen las manos y la gente tumban la gente. Eso es chévere, eso es muy bueno. Yo también fui tumbado. Sí, fui tumbado de otras maneras, y muchos de ustedes también hemos sido tumbados. Y así como dice nuestro pastor, uy, Echeverry, como que nos tumbaron. Mis hermanos y amigos, los que han vivido estas cosas, he compartido con muchos taxistas y me dicen, mire, es que allá hacen eso, mire lo que están haciendo allá. Mire, mis hermanos, la Escritura trae juicio a estas personas y a estos obreros fraudulentos. Pero por favor, amigo, dese de nuevo una oportunidad con Cristo, con un Dios bueno, con un Dios lleno de gracia y de verdad, con el Señor Jesucristo, con el Dios de la Biblia. Mire, nuestro próximo devocional se llamará Hablaré y se cumplirá, parte 3. Vamos a ver otra parte de por qué las personas no creen que la Biblia se cumplirá. Hay una parte que es estos obreros fraudulentos, estas personas que han dicho mentiras, pero no es excusa, amigo, no es excusa, porque el Dios de la Biblia es un Dios verdadero, es un Dios grande, hermoso, justo, perfecto, lleno de gracia, lleno de verdad. Mi Cristo ha dado su vida por ti y por mí. ¿Qué podemos esperar para venir a Él? ¿Qué podemos esperar para venir a sus pies? Tenemos también nosotros, si bien es dicho que las personas han sido objeto de estas personas malvadas, dice la Biblia, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Mis hermanos, el Señor librará a su pueblo. El Señor me sacó de estar andando muchos años en una secta, pero lo puede hacer contigo también. El Señor traerá el pago a estas personas. Sus paredes y sus muros frágiles se vendrán al piso. Mis hermanos, venga a Cristo, al Dios verdadero, a la roca fuerte. ¿Sabes qué dice la Escritura acerca de la roca? Que nada la podrá conmover, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Mis hermanos y amigos, les animo hoy en el Señor a meditar en la palabra de Dios y en tener la esperanza y la confianza puesta en que lo que está escrito se
cumplirá. Dios dice, hablaré y se cumplirá. Mis hermanos, oremos y terminamos. Gracias, Padre, por este día. Confiamos en ti y en tu voluntad y mil gracias por amarnos tanto. En ti esperamos, en ti está puesta nuestra esperanza y confianza, y ruego por mis hermanos, Señor, y ruego por las personas que hoy serán añadidas a tu iglesia, Señor, salvas por gracia mediante la fe. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bye, mis hermanos.